Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián, estamos para otra clase de apoyo, esta vez para ver el texto de ingresos de Sociología, Problemas y Perspectivas. Acá nos adentramos de lleno en una de las ciencias sociales, que es Sociología, y básicamente para empezarnos a replantear muchas cuestiones que nosotros podemos llegar a tener asumidas como tales o que ya, nunca lo habíamos planteado. Más allá de que el texto se plantea, ¿no?, la hipótesis de cómo puede llegar a surgir el mundo y todo lo que atraviesa en base a eso, tal vez eso sería más una respuesta antropológica. Vamos a ver diversas características a lo largo del texto, divididas por párrafos, en donde se menciona al principio el amor, la enfermedad, crimen y castigo, y en donde nosotros, en base a estos tres aspectos, vamos a analizarlos muy brevemente para describir un poco lo que trata de desarrollarse, ¿no?, en el texto. Cuando menciona al amor, por ejemplo, nosotros consideramos hoy en día algo, cercano a lo que es el afecto, la unión entre dos personas que se aman, que se quieren, pero sin embargo esto nunca fue así, o al menos es algo que es muy reciente, porque antes, como seguramente muchos sabemos, era la unión de dos personas, generalmente cuando hablamos de familias ricas o por algún interés en especial, que puede estar ligado a un territorio o a una hectárea extensa. Es decir, era más la unión por conveniencia y no tanto por sentimientos, que se podía llegar a dar después del matrimonio o incluso tal vez era una especie de un lazo de unión. Con la enfermedad, nosotros podemos analizar y preguntarnos, ¿la enfermedad es algo físico realmente? Y capaz que no. Realmente, si bien sí en algunos aspectos, o en la mayoría, es algo físico, va a repercutir después en el ámbito social. Preguntémonos qué pasa al día de hoy si una persona tiene COVID y lo que después sucedió con una persona que era contacto estrecho. Antes dejaba, también de ir a trabajar y sin embargo hoy ya esa cuestión se elimina porque se entiende que ya la sociedad avanzó a un grado de normalidad y de naturalidad en donde ya no se necesita el aislamiento del contacto estrecho hasta no tener confirmada la enfermedad del COVID. En otros aspectos importa mucho el impacto que se puede llegar a tener en la sociedad en algunos aspectos. Crimen y castigo. Acá tal vez el texto menciona cómo se determinan juicios y crímenes que no son muy anteriores en el tiempo, si tomamos referencia que pueden ser 300 años o algo por el estilo, en donde claramente lo que primaba mucho eran las penas de muerte o de actos realizados por la guillotina o a modos de ejemplo. En el texto menciona a una persona que la despedazaron en múltiples situaciones para desmembrarla y que eso sea como tomado un acto de ejemplo porque si no me equivoco quiso matar a un rey de cierto estado y que obviamente entonces aquella otra persona que lo determinara tenga como referencia que eso le puede llegar a pasar si fracasa o si lo descubre. La prisión es una institución que fue mutando con el tiempo. Al principio se había creado con el objetivo de poder encerrar a los locos y maníacos y sin embargo después se fue abriendo sus puertas también para el encierro de personas que cometían ciertos delitos o que infringían las leyes. Pero obviamente que con el pasar del tiempo las prisiones a su principio tenían métodos horribles y se fue evolucionando para descubrir que en realidad estos lugares tienen que funcionar como reinserción para la sociedad, por lo que fue mutando el tema de los tratos. Y claramente volvemos a hablar acá en este aspecto de los sentimientos, en donde, por ejemplo, cuando tocamos el tema del amor, nos vamos a dar cuenta que a medida que fue pasando el tiempo y de la evolución, sobre todo del campo a la ciudad, ya no tenía mucho sentido la unión entre dos personas por diversas hectáreas o cuestiones de territorio, ya que la mayoría de esos pobladores decidían mutar a la ciudad. Que esto se va a dar en la era moderna. Si nosotros lo trasladamos a Argentina, tenemos el ejemplo más claro en 1935, cuando los considerados cabecitas negras son, obviamente, un término bastante despectivo a propósito, se trasladan a la zona industrial de Buenos Aires y recién para cuando llega el gobierno de Juan Domingo Perón, empiezan a haber leyes industriales que garanticen derechos que en ese momento no tenían, vivían hacinados
digamos, tenían una carga horaria muy extensa, un salario mal pago, etc. Bueno, el texto entonces empieza a plantear las cosas cuestionables que nosotros tenemos que hacer. El amor, como bien ya dijimos, nunca fue históricamente como hoy lo consideramos, sino que antes era más una cuestión de interés. La familia, si bien hoy se habla mucho del tema del divorcio, de que hoy tal vez la familia tal como la conocemos ya no está constituida con madre, padre y los hijos, en el texto se menciona que históricamente también la familia hubo muchas veces a lo largo de toda la historia que siempre se hizo cargo un padre o una madre materna del hijo, por lo cual no es solamente un ámbito en el que se desarrolla el día de hoy, sino que es algo que también sucede en el tiempo. El suicidio, este es un punto clave en base al aspecto de la sociedad. En el texto menciona que, por ejemplo, el suicidio en sus primeros comienzos se consideraba personas que eran muy maltrechas, muy devastadas o que tienen, digamos, situaciones deplorables para sí mismas para terminar cometiendo esa decisión. Sin embargo, yo voy a citar un ejemplo que tal vez es el más actual. Hoy el país que más tasa de suicidios tiene, digamos, en el primer puesto es Japón, y no justamente porque las personas se consideren deplorables en algún aspecto, sino porque es el nivel de exigencia tan alto que si vos no aprobás, por ejemplo, lo que vendría a ser el examen para ingresar a la universidad, se te cierran todas las puertas de las universidades públicas del país, o bueno, las que se consideran allí, por lo cual vos ya tenés restringido ese acceso y es como una deshonra, como algo en lo que vos fallaste, que te preparaste esos 18 años para poder dar ese examen y que en grandes aspectos termina con esta decisión. Obviamente, como con todo lo social, no es el único indicio del suicidio en Japón, pero quiero dar un ejemplo de que hay veces de que no son situaciones que, digamos, se nos pueden llegar a determinar en términos de que puede pasar algo realmente deplorable, o como lo llama el texto, o que hasta las personas que lo hacen son deplorables, cuando hablamos en realidad de, en este caso, de personas que toman esa decisión por una cuestión de que el nivel de exigencia que tiene ese país es tan alto que ellos mismos creen que por no haber aprobado y por haberse cerrado las puertas, terminan con esta decisión. Riqueza material. Se cree que, digamos, el progreso, tanto a veces a nivel país, pero también a nivel individual, tiene que ver con el aumento de la riqueza material. Y esto también es algo que se puede llegar a cuestionar, porque hay tribus o hay sociedades en las que se valora mucho el aspecto o el ámbito colectivo. Es decir, por ejemplo, yo puedo citar una frase acá, muy conocida, que es el de la patria es el otro, y es en donde en realidad nosotros nos trasladamos del yo para apoyarnos en otro sujeto. Y que en realidad ahí lo que nosotros compartimos es más un traslado de mi responsabilidad individual en términos de que no alcanza con lo que yo tengo para ser feliz si el que está al lado la está pasando mal. Hay una frase de Spinetta muy conocida que él mismo lo menciona así, ¿no? Y por último, la automatización. Se cree que la sociedad está llegando a un índice de automatización muy alto, en donde, bueno, muchos trabajos van a quedar en la vía del camino, en donde, digamos, el desarrollo industrial va a necesitar de menos personas, o va a estar todo mucho más robotizado, o en el aspecto de la informática. Y si bien puede ser verdad, los resultados que en realidad se están empezando a dar es que todavía está fallando, o está faltando, mejor dicho, esos términos de automatización, y que en realidad no se prevé tanto, digamos, esa cuestión negativa macro que se tiene en cuenta. Consecuencias de estas imprevistas. Hay acciones en las que a veces se realizan tanto desde el ámbito político como otros, en donde se realizan con un cierto fin, pero terminan desembocando en otros. Por ejemplo, bueno, en el texto se menciona que se desarrollan centros urbanos para la gente más carenciada y que tenían que tener un nivel básico de estándar de confort para que, bueno, esas personas puedan vivir ahí. Pero ¿qué pasa? Los dueños de esos
inmuebles decidieron dejarlos abandonados, vendérselos a otras personas y demás, y claramente el proyecto falló, fracasó y terminó, digamos, en toda una cuestión desamparada, en donde, bueno, hay habla de que se cometen después crímenes o es una zona como que queda muy deshabitada, etc. Claramente ahí hubo un error de previsualización o que, bueno, hubo acciones, porque el ser humano es imprevisible, que por más de que la cuestión o el fin era bueno, terminó en otra cosa. Bueno, como bien dije, el autoconocimiento va a ser también uno de los factores de la sociología, pero tiene que tener fronteras bien definidas, es decir, nosotros para llegar a un índice de conocimiento como el que vemos acá, necesitamos tener bien marcados a veces los ciertos límites que se pueden llegar a dar. Yo por eso menciono una palabra que no está en el texto, pero tenganla en cuenta, para más adelante les va a servir, que es el concepto de hábitos, cuando habla de entornos estructurados. Es decir, nosotros, hábitos es un término, una definición de Pierre Bourdieu, un sociólogo que van a ver en esta materia de sociología, en donde él habla de que el ser humano se comporta de una manera racional generalmente en base a ciertos ámbitos. Es decir, si yo estoy en mi casa me voy a manejar de una cierta manera que no va a ser la misma en el ámbito laboral, en el ámbito facultativo, etc. Porque nosotros estamos reglamentados de manera inconsciente a comportarnos de cierta manera bajo ciertas reglas en, digamos, lugares que ya están definidos por algún punto. Objetividad, esto bueno, ya lo habíamos repasado en los otros textos. Acá lo que habíamos cuando hablamos de objetividad es que tiene que haber una crítica mutua, es decir, la objetividad siempre hay algo que se nos puede llegar a escapar, pero para evitar caer en la subjetividad nosotros tenemos que realizar análisis de campo, de estudio, ¿no? Tener una gran comprensión a veces de lo macro, de lo micro, para que una vez que lleguemos a las conclusiones se haya por lo menos visualizado que todos los pasos de investigación que digamos, el sociólogo termina realizando tiene un criterio de objetividad por lo menos suficiente como para considerarlo así. ¿Qué busca el sociólogo para varios aspectos? Que la sociedad en algunos términos se comprenda de forma más clara. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si nosotros hablamos de que Japón tiene la tasa de suicidio más alta en el mundo, comprender por qué en realidad son los factores que determinan esta situación. Mayor conciencia cultural, bueno, en base a, una vez nuevamente hablamos de cultura, hablamos de lo que sucede con el ser humano, bueno, tener en cuenta por qué hay ciertas cuestiones que se pueden llegar a dar en el ámbito de ciertas sociedades y tomarlas como referencia y tenerlas en cuenta. La iniciativa política, esto está como muy relacionado con las consecuencias previstas e imprevistas a veces, pero bueno, que haya una mayor iniciativa política para ciertas acciones como la educación o distintos estamentos y grupos. Y la más importante, que es el final, aumentar el autoconocimiento en la sociedad. Es decir, nosotros como sociólogos, o sea, bueno, los que trabajan en esta ciencia, que te determinen el autoconocimiento y que, digamos, la sociedad siempre se pueda ir nutriendo en base al conocimiento y que pueda explorar y ratificar todo lo que mayormente se pueda para conocer estos ámbitos que, bueno, acá mencionamos tres, por ejemplo, el moral, el familiar, el comunicativo. Después hay, bueno, unas cuestiones, nosotros mencionamos 5, que son la capacidad de texto, nuevamente el amor, nuevamente la familia, el suicidio, la riqueza material y la automatización, pero todo lo que conforme a la cultura sería conocer en su totalidad. Bueno, más que nada esto es lo que se ve en el texto. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, Twitter, también tenemos un correo de Gmail y nuestro WhatsApp.